¿Qué haces tú aquí? Este piso ahora es de mamá, me gritó Laura, con una llave en la mano que no debería tener. Aquella mañana volví al apartamento que papá me dejó en herencia después de pasar unos días con una amiga para desconectar del funeral. Al abrir la puerta me encontré con las cortinas cambiadas, mis libros apilados en cajas junto a la puerta y un olor ajeno flotando en el aire, como si el espacio ya no fuera mío, como si me hubieran arrancado de un lugar que nunca me perteneció. Mi hermana de pie en el salón me miraba con una mezcla de desprecio y seguridad. Detrás de ella, mi madre salía del dormitorio principal vestida con la bata de papá, la bata de mi padre. El corazón se me cayó al estómago. ¿Qué está pasando? Fue todo lo que logré articular. No te pongas melodramática, Sofía. Este piso no debería haber sido tuyo en primer lugar, dijo mamá sin mirarme directamente. Esa fue la frase, la que cambió todo, la que abrió una herida que ni siquiera sabía que existía. Papá falleció hacía exactamente 2 semanas. Fue un cáncer rápido e implacable. Se fue en silencio como vivió. Yo estuve a su lado hasta el último aliento sujetándole la mano mientras él murmuraba cosas que apenas entendía. Entre ellas una frase que ahora resuena en mi mente como un eco de advertencia. Ten cuidado con ellas. ¿Ya he dejado todo claro? En ese momento no entendía a qué se refería. Siempre supe que mi madre y mi hermana me veían como la apéndice emocional de la familia. La sensible, la que estudió filosofía en lugar de derecho, la que prefería escribir poesía antes que buscar marido. Pero creí ingenuamente que en el dolor compartido por la muerte de papá podríamos acercarnos aunque fuera un poco. ¡Qué tonta fui! El día que leyeron el testamento, mamá y Laura llegaron vestidas de negro riguroso, como si aún estuvieran de luto. Yo llevé una blusa azul que a papá le encantaba porque decía que ese color me devolvía los ojos de cuando era niña. El abogado fue directo a la cuenta de ahorros, dividida en 3 partes iguales, las acciones vendidas y el monto también repartido. Pero el apartamento que él mismo había renovado con sus propias manos, ese donde crecí, donde aún estaba su aroma en los muebles, ese me lo dejó a mí, solo a mí. Recuerdo claramente la expresión de Laura, los labios temblando de rabia, los nudillos blancos de tanto apretar el bolso. Mamá enmudeció, pero su mirada me atravesó como un cuchillo helado. No dijeron nada, pero lo supe. Ese fue el inicio. Al principio pensé que todo se quedaría en frialdad, que ignorarían mi existencia como siempre. Pero no. Comenzaron los mensajes pasivo-agresivos, las llamadas cortas, las indirectas lanzadas como dardos. Papá no sabía lo que hacía, alguien lo influenció en sus últimos días. Esto no es justo para la familia. Hasta que sin previo aviso sucedió lo impensable. Me marché un fin de semana para despejarme y cuando regresé, ellas estaban dentro. Habían cambiado la cerradura, vaciado mi habitación y comenzado a redecorar el lugar como si fuera suyo. Como si yo nunca hubiera existido en ese espacio. En ese momento, ahí mismo en el salón, donde solía sentarme a leer con papá los domingos por la tarde, sentí un vacío indescriptible. No era solo la traición. Era la confirmación brutal de que nunca fui parte de su familia, de que todo el cariño que me negaron en vida ahora también querían arrebatármelo en muerte, que incluso el último regalo de papá no era intocable para ellas. Tú no puedes hacer esto. Este piso es mío, está en el testamento. Legalmente me pertenece, grité sin reconocer el temblor en mi propia voz. Eso se verá en los tribunales, querida. Ya hemos hablado con un abogado, respondió mamá con una sonrisa helada. Hay maneras de impugnar decisiones influenciadas por personas inestables emocionalmente. Como tú, como si estuvieran acostumbradas a pintarme como loca, como si ya hubieran planeado todo desde antes de que papá muriera. Me sentí desprotegida sola como una intrusa en mi propia vida. Tuve que salir de allí antes de derrumbarme por completo. Esa noche encerrada en el piso de una amiga no pude dormir. Revivía cada escena en mi cabeza como si fueran puñaladas lentas. ¿Cómo se atrevían? ¿Qué clase de madre expulsa a su hija del último lugar que su padre le dejó? ¿Qué clase de hermana disfruta pisotearte mientras estás en el suelo? Me miré al espejo, los ojos hinchados, el corazón roto y entendí algo. Esto no era una guerra por un apartamento, era una guerra por dignidad.
por la memoria de papá, por mí, y no pensaba perderla. A la mañana siguiente fui al despacho del abogado. Le conté todo. Me miró en silencio con el ceño fruncido, hasta que sacó una carpeta que tenía marcada con el nombre de mi padre. Dentro, una carta sellada con su caligrafía. El abogado la deslizó hacia mí sin decir una palabra. Con las manos temblorosas rompí el sobre y comencé a leer. Sofía, si estás leyendo esto es porque he partido y las cosas no están siendo fáciles. Sé que tu madre y tu hermana intentarán hacer lo imposible por quitarte lo que te pertenece. Por eso he dejado una copia grabada de mi voluntad en video, junto con mi firma ante notario explicando cada decisión. No es solo un apartamento, es mi forma de decirte que te vi, que te valoré, que siempre supe quién eras realmente y que mereces un lugar en el mundo donde nadie pueda borrarte. Papá, las lágrimas cayeron sin pedir permiso. Por primera vez ya no eran de tristeza, eran de furia, de justicia, de decisión. Mi madre y mi hermana habían declarado la guerra y yo estaba lista para pelearla, hasta el final. No sabía que una familia podía traicionarte con tanta elegancia, con tanto cálculo. Creía que la traición era un cuchillo frío en la espalda, pero no. La de ellas era lenta, disfrazada de preocupación de diálogo familiar. Era como veneno diluido en agua tibia, no lo notas hasta que te ha corroído por dentro. Después de encontrar mi casa invadida, de leer la carta de papá y confirmar que había previsto esta guerra, pasé semanas entre abogados, papeles y noches en vela. Me sentía como si viviera en un juicio constante incluso en mis sueños. Ya no era solo una disputa por un apartamento. Era una lucha contra dos mujeres que habían compartido techo conmigo, que sabían perfectamente cómo herirme. Y lo hacían con precisión quirúrgica. A los pocos días recibí una carta certificada, una demanda. Mamá y Laura alegaban que el testamento había sido manipulado, que papá no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó. Usaron informes médicos antiguos que hablaban de una leve demencia temporal por la medicación como argumento para deslegitimarlo todo. Alegaban presión emocional por mi parte, que lo aislé, que lo alejé de ellas. Leí esas páginas con las manos heladas. La persona que más cuidó de papá en sus últimos días ahora era pintada como una manipuladora, una interesada. Y quienes apenas pasaban por el hospital una vez por semana, que se turnaban para salir a tomar aire justo cuando él despertaba, ahora eran las mártires, las hijas ideales. No era casualidad, era estrategia. Y funcionaba. Incluso entre mis propios amigos, comenzaban a preguntarme si no sería mejor negociar, dividir el piso, mantener la paz. Pero paz, ¿a qué precio? Cediendo lo que papá quiso darme porque me lo gané con amor, con cuidado, con presencia. Callando otra vez como callé toda la infancia, cuando mamá prefería a Laura en todo y yo era solo un estorbo sentimental. No, esta vez no. Entonces vino lo peor, la parte sucia. Mamá comenzó a visitar a la familia lejana. Tías, primos, incluso vecinos de la infancia, iba contando una versión cuidadosamente manipulada de los hechos, que yo estaba trastornada desde pequeña, que sufría episodios de ansiedad, que papá había perdido la noción de la realidad en sus últimos días y que Laura, la buena hija, había renunciado a todo para cuidar de él. Mentiras, pero mentiras vestidas con ropa de domingo. Me enteré porque una prima me llamó confundida, preguntándome si era cierto que yo estaba en tratamiento psiquiátrico desde hacía años. Me quedé en silencio. Ni siquiera supe qué responder. Mamá me estaba desarmando lentamente, no ante un juez, sino ante el mundo. Y lo peor era que sabía exactamente qué botones apretar. Sabía que mi mayor miedo era que pensaran que yo estaba loca, que todo fuera culpa mía. Pasé noches enteras temblando. Me levantaba y vomitaba sin razón. Había algo dentro de mí que ardía, una mezcla entre rabia e impotencia. ¿Por qué tenía que demostrar que yo merecía algo que ya era mío? ¿Por qué tenía que justificar mi cordura, mi derecho, mi dolor? Un día, mientras repasaba los documentos con Iván, el abogado que me defendía, rompí a llorar como una niña pequeña. ¿Y si tienen razón? ¿Y si el juez les cree? Iván me miró fijamente sin pestañear. Sofía, ¿tú estuviste ahí? Ellas no. Eso no es debatible, pero tienen dinero, influencia, contactos. Y tú tienes la verdad. Y a tu padre. No estás sola. No sabía que esas palabras podían doler y sanar al mismo tiempo.
Me agarré a esa frase como un salvavidas. Unas semanas después tuve que volver al apartamento para recoger algunos documentos personales. Fui con Iván y un cerrajero, porque ellas aún se negaban a devolverme las llaves. Cuando entramos sentí que mi pecho se comprimía. Nada era como antes. Habían cambiado los muebles, tirado mis fotos, ocultado todo rastro de papá. Había cuadros modernos, alfombras que él jamás habría tolerado, hasta una nueva lámpara en el comedor. Una que colgaba justo donde solíamos brindar los domingos. Lo habían vaciado de historia. Vi una caja a un lado. Dentro mis libros de infancia, los cuentos que papá me leía, el cuaderno donde él me escribía dedicatorias en cada cumpleaños. Todo eso estaba arrinconado como basura. Me acerqué temblando y abrí uno de los libros. Dentro encontré un marcador. Era una nota, una de las últimas que papá me escribió garabateada con su letra temblorosa. No dejes que te borren, Sophie. Tú eres parte de esta casa, eres su corazón. Me derrumbé, ahí mismo. Iván me tomó del hombro sin decir nada, no hacía falta. Esa noche escribí una carta, no a mamá, no a Laura, sino a mí misma. Una carta de despedida a la Sofía, temerosa a la Sofía que pedía permiso para existir. No tienes que justificarte más, no tienes que convencerlas. Lo que hiciste por papá fue amor y el amor no necesita abogados. Me prometí que esa sería mi nueva versión, la que no se arrodilla, la que no explica, la que defiende. A papá, a la memoria, a mí. Y entonces llegó la primera audiencia. Mamá y Laura llegaron vestidas como viudas de telenovela, negras, serias, con ojos rojos, como si hubieran llorado toda la noche. Yo llegué sola, sin adornos, sin máscaras, solo con la verdad. Nos sentamos frente al juez y por primera vez escuché en voz alta las mentiras que habían escrito contra mí. Fue como escuchar a extraños hablar de una versión inventada de mi vida. Pero cuando llegó mi turno, algo dentro de mí se encendió. La voz me salió clara, el pulso firme. Mi padre me dejó ese apartamento porque estuve con él. No porque le manipulé, no porque le chantajeé. Estuve. Me senté a su lado cada noche. Le limpié la boca, le conté cuentos cuando él ya no podía leer. Le devolví todo el amor que él me dio. Y eso, señoría, no se falsifica en un testamento. Silencio absoluto en la sala. Cuando salimos del juzgado, Iván me miró y dijo: «Hoy empezaste a ganarle a todo esto». Pero yo ya lo sabía, porque por primera vez en años me sentí en paz conmigo. Lo que más duele no es la traición en sí, es darte cuenta de que las personas que te clavaron el cuchillo en la espalda lo hicieron mirándote a los ojos con una sonrisa fingida y palabras dulces. Porque eso fue lo que sucedió el día en que mi madre me citó en una cafetería, como si aún fuéramos madre e hija, como si no me hubiese arrastrado a los tribunales para arrebatarme lo último que me quedaba de papá. «Sofía, no quiero que esto se convierta en una guerra», me dijo, mientras removía el café con una cucharita de plata. Yo la observaba en silencio. El maquillaje impecable, el perfume caro que usaba solo para ocasiones especiales, el tono condescendiente en su voz. Estaba interpretando un papel. Lo sabía. Lo había visto demasiadas veces durante mi infancia, la madre perfecta en público, la indiferente en casa. Tú no eres una mujer conflictiva. Siempre fuiste sensible, reflexiva. Esto no te hace bien», continuó mirando alrededor como temiendo ser vista. «¿Y qué me hace bien, mamá? Dejar que me pisoteéis otra vez, renunciar a lo único que papá me dejó, porque tú y Laura no podéis soportar que me quisiera». Su mano se tensó sobre la taza. Por un momento su máscara cayó, y en su mirada vi la verdad. No se trataba del apartamento, se trataba de control, de poder, de castigo. Tú no entiendes cómo funciona el mundo, Sofía. El testamento fue un error, lo sabes. Tú nunca tuviste estabilidad, siempre soñando, escribiendo, leyendo. Tu padre, bueno, él era hablando contigo, por eso te consentía. ¿Y por eso ahora quieren robarme? ¿Para corregir ese supuesto error? Ella bajó la mirada, luego la levantó con una sonrisa serena y peligrosa. Podríamos llegar a un acuerdo. Vender el piso y repartirlo. Te quedarías con una buena suma suficiente para empezar una nueva vida. Podrías irte de esta ciudad, olvidar todo esto. Una pausa. Y nosotras también podríamos olvidar lo que hay en tu historial clínico en esos episodios de ansiedad. ¿Recuerdas?
No sería conveniente que eso saliera a la luz en plena audiencia. Ahí estaba, el chantaje, el último golpe de una madre que nunca me vio como hija, sino como estorbo. Me levanté sin decir palabra y me marché. No podía respirar. Me ardía la garganta, el pecho, el alma. Caminé por las calles como un autómata, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome en qué momento dejé de ser su hija para convertirme en su enemiga. Esa noche soñé con papá. Estábamos en el salón, el verdadero, el de antes, el que ellas destruyeron. Él me leía El Principito, su favorito. Me decía: lo esencial es invisible a los ojos, Sofía, pero tú siempre lo ves. Me desperté llorando y decidí que no podía permitir que siguieran borrando su memoria. No se trataba solo de justicia legal, sino de memoria emocional. Papá me dejó el piso no por caridad, sino por confianza, porque él sabía quién era yo, aunque el resto del mundo se negara a verlo. Volví a contactar con Iván. Le conté lo de la reunión palabra por palabra. Su expresión se endureció. Me dijo que si intentaban usar supuestos problemas psicológicos, él estaba listo. Ya había preparado informes de mis médicos actuales que demostraban que estaba perfectamente equilibrada y además tenía testimonios de vecinos y cuidadores que confirmaban mi dedicación en los últimos meses de vida de papá. ¿Y si intentan manipular testigos?, le pregunté. Entonces los desenmascararemos, uno por uno. La segunda audiencia fue aún más tensa. Esta vez Laura testificó. Iba vestida como si fuera al funeral de una reina. Lloró con precisión, ni una lágrima de más, ni una palabra fuera de lugar. Mi padre siempre quiso que fuéramos una familia unida, dijo sollozando. Pero Sofía lo apartó. No nos dejaba verlo. Incluso nos gritaba si intentábamos ayudar. Yo apreté los dientes. Cada frase era una mentira bien construida, una obra de teatro. Hasta que el juez me pidió responder. Señoría, dije con la voz temblorosa pero firme. Mi hermana está interpretando una versión que le conviene. Ella y mi madre rara vez visitaban a papá, y cuando lo hacían era por obligación. Tengo registros, vídeos, mensajes. Pero más allá de eso, lo que importa aquí no es quién lloró más, ni quién se presentó más veces en el hospital. Lo que importa es que papá dejó claro en vida su voluntad, y nadie tiene derecho a deshonrarla. El juez asintió lentamente. Sabía que la batalla no terminaría ahí, pero algo en su mirada me dijo que había escuchado la verdad. Pasaron días, semanas. Durante ese tiempo recibí mensajes anónimos, amenazas veladas, llamadas colgadas. Pero también recibí cartas de antiguos amigos de papá, de vecinos que me apoyaban, que recordaban con cariño como él siempre decía: Sofía es mi compañera de vida. Un día encontré una nota escrita por él dentro de un libro de historia. Una nota que decía: si algún día dudas de ti, recuerda que fuiste mi hogar cuando todo lo demás se desmoronaba. Ese día dejé de tener miedo. Ese día comencé a preparar el contraataque. Le pedí a Iván que solicitara oficialmente ante el juez la reproducción del videotestamento que papá había grabado. Aquello fue la carta maestra, una jugada que habíamos guardado como escudo final y que ahora se volvería lanza. El juez accedió. Se fijó una fecha, una última audiencia, la definitiva. La noche anterior no dormí, no por miedo, sino por respeto. Sentía que iba a defender la voz de papá una vez más, de que tenía que estar fuerte, clara, íntegra. Frente al espejo me repetí: no soy débil, no soy lo que ellas dicen, soy hija de un hombre justo, y esta es mi batalla. Al llegar a la sala había mamá y Laura en el fondo, confiadas, rígidas, frías. Cuando comenzó la grabación el silencio fue absoluto. Papá apareció en la pantalla con su voz temblorosa pero lúcida. Habló de mí, de cómo pasamos juntos sus últimos días, de cómo decidió dejarme el apartamento, no por favoritismo, sino por reconocimiento. Dijo que confiaba en mí, que sabía que lo cuidaría, que sabía que lo defendería incluso cuando él ya no estuviera. Cuando el video terminó, el juez no dijo nada, solo pidió un receso, pero yo lo vi en sus ojos, algo cambió. Salí al pasillo y por primera vez Laura me miró sin fingir, sin máscara, y por un segundo vi miedo en su rostro, porque sabían que lo habían perdido todo: la razón, la credibilidad y mi respeto, y eso era lo único que no podían comprar, falsificar ni forzar en los tribunales. Cuando el juez volvió a entrar a la sala, sentí cómo el corazón se me salía por la garganta, no por miedo a perder,
sino por el peso emocional de todo lo vivido, porque ese día no solo se decidiría el futuro del apartamento, sino también mi lugar en esta familia, en el mundo, o quizá fuera el momento exacto en que dejaría de llamarlas familia. El juez pidió silencio. Se acomodó las gafas y leyó con tono firme sin levantar la vista del documento. Tras haber revisado toda la documentación aportada por las partes, escuchado los testimonios y visionado el archivo audiovisual entregado por la defensa, este juzgado considera que la voluntad expresada por el difunto don Ernesto Ruiz en su testamento es completamente válida y legal. Por tanto, se ratifica que el inmueble en cuestión pertenece exclusivamente a su hija Sofía Ruiz. No hubo aplausos, no hubo reacciones exageradas, solo un silencio espeso, denso, mortal. Mamá bajó la mirada como si el suelo se la fuera a tragar. Laura apretó los puños y frunció los labios tragándose las lágrimas, no de tristeza sino de derrota, de rabia contenida. Yo me quedé quieta, inmóvil, como si el alma aún no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de escuchar. «Lo he ganado», le susurré a Iván. «No, Sofía», respondió él con una sonrisa leve. «Lo has recuperado, porque siempre fue tuyo». Cuando salí del juzgado no me sentí victoriosa, me sentí exhausta, como si hubiese cruzado un desierto sola, descalza y a oscuras. Y justo al otro lado hubiese una silla vieja donde por fin podía sentarme y respirar. Pero la historia no terminó ahí, porque ellas no se detuvieron. Poco después del juicio recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. «Lo que hiciste fue cruel, Sofía». Cruel e innecesario era mamá, sin rastro de afecto en su voz. «No solo te quedaste con el piso, también destruiste a tu hermana y a mí. ¿Eso es lo que querías?». No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a quien nunca te escuchó que defender lo tuyo no es crueldad? Que poner límites no es venganza, que a veces la dignidad cuesta y yo estaba dispuesta a pagar el precio completo. «No destruiste a nadie», mamá respondió al fin. «Solo desenmascaré lo que siempre estuvo podrido». Colgó, sin despedirse, como siempre, como si yo fuera una extraña más, y tal vez lo era, o tal vez lo fui siempre, solo que me costó una vida entera aceptarlo. Con el piso a mi nombre, las posibilidades se abrieron como un abanico que antes me parecía imposible. Pero en lugar de celebrarlo, sentí un vacío difícil de explicar. Pasé semanas caminando por las habitaciones, tocando las paredes como si pudieran hablarme. A veces me sentaba en el sofá con una taza de té esperando escuchar los pasos de papá por el pasillo. Pero el silencio era total, hasta que una tarde, revolviendo unos cajones en la biblioteca, encontré una grabadora antigua. Dentro, una cinta etiquetada con mi nombre. La puse. La voz de papá llenó el salón. «Sofía, hija, si estás escuchando esto es porque he partido. Y aunque me duele no poder abrazarte una vez más, quiero que sepas que cada decisión que tomé la tomé pensando en ti. No solo te dejo un apartamento, te dejo la oportunidad de empezar de nuevo, de vivir sin miedo. Y si algún día te caes, recuerda, tú siempre te levantas. Siempre lo has hecho». Me derrumbé, ahí mismo, y lloré. Por él, por mí, por todo lo que no volvería, pero también por todo lo que estaba por venir. Fue en ese instante que decidí algo importante. No iba a quedarme en ese lugar para siempre. Papá me lo había dejado para empezar, no para encerrarme. Así que puse el piso en venta. Me dolía, claro. Pero entendí que el verdadero legado no estaba en las paredes, ni en los muebles, ni siquiera en las cartas escondidas. Estaba en mi valor para seguir, para rehacerme, para reconstruir una vida que por primera vez me pertenecía. Los días siguientes fueron intensos. Gestiones, reuniones, firmas. Vendí el piso a una familia joven con una niña de 5 años que corría por el salón con la misma energía que yo tenía cuando jugaba con papá. Se lo dejé con algunos libros, una planta que él cuidaba con esmero y una carta que escribí para los nuevos dueños. Les pedí que respetaran la memoria de lo que ese lugar significó. Y luego, con la escritura firmada y la cuenta bancaria más llena de lo que nunca soñé, compré un billete de avión. Destino Lisboa, no por escapar, sino por comenzar. La noche antes de irme volví al cementerio. Me senté frente a la tumba de papá con una vela y una flor. Le conté todo el juicio, la traición, el video, la cinta, la decisión de vender.
Me quedé ahí hasta que amaneció. Papá, no sé si te hice justicia o si me la hice a mí misma, pero estoy aquí y soy libre. Y aunque no me abraces al despertar, te siento en cada paso. Gracias por no rendirte conmigo, por elegirme incluso cuando nadie más lo hizo. El avión despegó a las 8 en punto. Mientras miraba por la ventanilla, sentí que dejaba atrás más que una ciudad. Dejaba atrás años de silencio, de dolor tragado, de amor no correspondido. Dejaba atrás a una madre que nunca quiso entenderme y a una hermana que solo supo competir conmigo, pero también llevaba conmigo algo que no pensaba soltar nunca más: mi voz, mi dignidad, mi historia. Y eso nadie me lo podrá arrebatar jamás. No siempre se necesita alzar la voz para vengarse. A veces basta con hacer silencio y construir una vida tan plena, tan honesta, tan fuerte, que se convierta en el espejo que devuelve toda la miseria a quien te la lanzó primero. Yo no planeaba vengarme, no al principio. Pero después de todo lo que me hicieron las mentiras, el juicio, el chantaje emocional, el intento de borrar a papá y de arrancarme de raíz, supe que el silencio no bastaba, que había algo más que tenía que hacer. Tenía que exponerlas, tenía que contar la verdad. En Lisboa empecé de nuevo. Con los ahorros de la venta del piso y la herencia restante, alquilé un pequeño estudio con vistas al río. Me inscribí en un máster de escritura creativa. Volví a escribir como cuando era niña, como cuando papá me decía que mis palabras tenían luz. Pero esta vez escribí algo más que cuentos. Escribí mi historia, no por fama, ni por dinero. Lo hice porque necesitaba sacarlo de dentro, porque no quería quedarme con la versión que ellas tejieron a mis espaldas. Quería gritar con cada página lo que viví y lo que sobreviví. El libro se tituló Herencias rotas cuando la familia traiciona. Fue una mezcla entre autobiografía y testimonio. No usé nombres reales, pero cualquiera que me conocía podía reconocer los hechos. Hablé de papá, de cómo me cuidó de su partida, y también de mi madre, de mi hermana, de cómo intentaron despojarme de todo, incluso de mí misma. Fue un éxito inesperado, primero entre mujeres jóvenes que atravesaban dinámicas familiares tóxicas, luego entre medios de comunicación que empezaron a invitarme a programas de entrevistas. Hablé de manipulación, de abuso emocional silencioso, de cómo la familia también puede ser tu verdugo cuando no se le pone límite. Y ahí, justo ahí, fue cuando el verdadero golpe empezó a tomar forma. Una mañana recibí un correo anónimo con el asunto: esto te interesa. Abrí el archivo adjunto. Era un PDF escaneado, un contrato de compraventa. El apartamento de papá había sido puesto a la venta meses antes del juicio, por Laura. La fecha era escandalosa, 2 semanas antes de que el testamento fuese leído. Sí, Laura había intentado vender un piso que aún no le pertenecía, convencida de que lo heredaría. Lo había pactado con un inversor privado, pero cuando el abogado reveló que el piso era mío, el trato cayó. Aquello era fraude, grave. Respiré hondo. No lo compartí de inmediato. No por miedo, sino porque entendí que ahora sí el juego había cambiado. Ellas me habían querido pintar de loca, de desequilibrada, de manipuladora. Ahora yo tenía pruebas y la voz para contarlo. Contacté con un periodista de investigación con el que había coincidido en una entrevista. Le conté todo. Le mostré el contrato, le enseñé documentos del juicio, las amenazas veladas, las declaraciones manipuladas. Él no dudó. Preparó un reportaje completo que salió en horario estelar en una de las cadenas más vistas del país. No usó nuestros nombres, pero las iniciales, los detalles, las fechas, todo apuntaba a ellas. Y lo peor, la historia conectó con miles de personas que compartieron casos parecidos. El escándalo fue inmediato. En redes sociales muchas personas empezaron a especular sobre quiénes eran las protagonistas del caso. Y como suele pasar, la verdad no tardó en salir. Una excompañera de trabajo de mi hermana filtró su identidad. Un antiguo vecino reveló detalles. En menos de 48 horas todo el pueblo sabía lo que habían hecho. Laura perdió su trabajo. Mi madre fue repudiada por sus amigas de siempre, que dejaron de invitarla a los desayunos del club de lectura y a las cenas de los viernes. Recibieron una notificación judicial para responder por el intento de estafa previo al juicio. Y yo no tuve que mover un dedo más. La verdad por fin había hecho su trabajo. Pero la venganza no termina en la caída de quien te hizo daño.
termina cuando tú te levantas por completo. Y eso hice. Mi libro se tradujo a varios idiomas. Me invitaron a dar charlas sobre resiliencia, sobre violencia emocional, sobre justicia familiar. Comencé a formar parte de asociaciones que apoyaban a personas que habían sido desheredadas o manipuladas por sus propias familias. Un día recibí una carta escrita a mano. Era de una mujer mayor. Decía: gracias por escribir lo que todas callamos. Gracias por recordarnos que no estamos solas. Yo también tuve que renunciar a mi familia para salvarme a mí misma. Pero tú nos diste voz. Lloré como nunca, no por tristeza, sino porque por fin todo el dolor tenía sentido. Pasó un año entero sin saber de mi madre ni de Laura, hasta que un día recibí una notificación. Mamá había ingresado en una residencia. No tenía quien la cuidara. Laura se había marchado del país envuelta en deudas y escándalos. Fui hasta la residencia, no por nostalgia ni por ternura. Fui por cierre. Cuando entré en la habitación, ella me miró con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. «¿Viniste?», dijo. «Sí, pero no por ti, por mí. Necesitaba comprobar que ya no me haces daño. ¿Te crees mejor que nosotras?» «No, solo más libre». Se giró. No volvió a hablar, y yo tampoco. Salí de ahí con el corazón tranquilo. Ya no me importaba si ella me perdonaba. Yo ya me había perdonado por haber esperado tanto de alguien que no sabía querer. Hoy vivo en Valencia. Tengo una pareja que me respeta, una editorial que cree en mí, un gato que me sigue a todas partes y una terraza llena de plantas que crecen sin pedir permiso. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar la voz de papá entre los árboles del parque. Tú siempre te levantas, Sofía. Y sí, me levanté. Y no solo eso, me convertí en la mujer que ellas jamás imaginaron que llegaría a ser.